Bienvenidos a todos los que están por primera vez, los que nos visitan, a los que dicen cómo es que estos cantan, cómo es que alguno salta, cómo es que alguno levanta los brazos. Y que estamos felices. No porque nos vaya todo bien, no porque nosotros vivamos aislados de la realidad, sino porque sabemos que tenemos a un Dios que nos amó, que nos perdonó, que a pesar de las cosas que hicimos mal, Él decidió perdonarnos y limpiarnos para que en lugar de ir a un destino eterno de juicio, de castigo y de dolor, podamos ir a una vida eterna con una hermosura que nadie nos puede describir con palabras. Tiene la expectativa de ese día en el que vea todo lo que Dios tiene preparado para ustedes, porque cuando Jesús se fue, no dijo, bueno, ya terminé todo. No, terminé mi obra de redención, pero ahora voy a hacer algo. Ahora me voy a prepararles el lugar al que ustedes van a ir cuando partan de esta tierra. Así que, ¿qué está haciendo Dios ahora? Está preparando un lugar para nosotros. ¿Vieron cuando está por llegar un hijo o cuando está por llegar alguien amado que va a estar un tiempo en nuestra casa y nosotros ahí nos ponemos a preparar y acomodar? Bueno, eso es lo que está haciendo el Señor en este momento en el cielo. Me iré a prepararle lugar para ustedes. ¿Está feliz por eso? Entonces, cuando hay cosas que nos aprietan acá, hay cosas que no salen bien acá, podemos tener la sabiduría de levantar la mirada y decir, pero Dios me está preparando lugar. Amén. Y estas aflicciones y estos padecimientos un día van a terminar, pero lo que Él nos está preparando es para siempre. Amén. ¿Cuántos de los que están esta mañana son de esos que dicen, yo tengo sueño liviano? 2 nomás. Está claro. ¿Cuántos son de esos que le dicen, ¿sentiste la tormenta anoche? Mi esposa a veces me dice, ay, todas las veces que lloró anoche Anita o el que sea. Y yo a veces le digo, llámame, mi amor. Y algunos tienen sueño liviano, otros tienen sueño pesado, pero pensaba en todas las formas que tenemos hoy de despertarnos, ¿no? Uno pone su celular y puede elegir la canción que más le guste para despertarse. Mientras pensaba en esto, digo, a ver cómo es la alarma que me despierte todos los días, porque no me lo he prestado atención y puse a escucharla y se siente como unos pájaros y como un arroyo, y por eso yo sé que a veces no me despierto. Era como un piano, como me da la sensación de un bosque, de una tranquilidad. Me parece que voy a tener que cambiar eso, ¿no? Y me acordaba cuando estudiaba en la universidad y yo estudié mi carrera libre, o sea que necesitaba sí o sí de la responsabilidad de empezar a estudiar temprano, y por varias veces de quedarme dormido me había comprado uno de esos despertadores que tienen el martillo que golpea las campanitas. Que la Asociación Cardiológica Mundial los debe haber prohibido, los debería haber prohibido, porque uno se levanta con la tensión a 1000, pegado al techo, ¿no? ¿Qué pasa? Están por bombardear. Y me acuerdo que era difícil de desconectar, entonces yo ya me había avivado y le metí el dedo en el martillo para que no sonara más. Ahora, Dios habla acerca de la necesidad de despertar. Dice Efesios capítulo 5, versículo 14, es Efesios, porque se llama así, porque había una ciudad que se llamaba Éfeso, y el apóstol Pablo, uno de los apóstoles de Cristo, escribe una carta a ellos, ¿sí? a la gente, a los cristianos que vivían en Éfeso. Entonces es una carta a los Efesios, y en el capítulo 5 dice así, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. En cada día malo hay una oportunidad. En cada día malo que te toca vivir, dice la Escritura que hay una oportunidad. Y que si nosotros no estamos dormidos, sino despiertos, vamos a poder encontrar una oportunidad para algo bueno en el día malo. Despiértense los que duermen. Y dice, para sacar provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. A veces hacemos eso. Más bien,
procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Procuren, decí conmigo, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. En los días malos toda la gente nos dice qué es lo que tenemos que hacer. En los días malos todos nos dan consejos. Pero dice en el día malo, en estos días malos, porque en general vivimos muchos días malos, tienen que estar atentos. Dice, no estén durmiendo, sino estén despiertos. Y nos dice, ¿qué significa estar despierto? Procurar entender lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Qué pasa cuando estamos dormidos? No entendemos nada, ¿o no? Cuando estamos dormidos no estamos escuchando, cuando estamos dormidos no estamos viendo, cuando estamos dormidos no estamos conscientes o tenemos una muy mínima conciencia de lo que pasa a nuestro lado. Cuando estamos dormidos no estamos sensibles, no vemos. Y a veces estamos espiritualmente dormidos. Venimos a una reunión, vamos a un grupo, incluso servimos a Dios y hacemos cosas para Él, pero espiritualmente estamos dormidos. ¿Cómo es que estamos dormidos, pastor? Es que no estamos viendo lo que Dios quiere que veamos. No estamos escuchando la voz de Dios. Él puede estar mostrándonos algo, Él puede estar diciéndonos algo, pero nosotros tenemos nuestro espíritu dormido. Y cuando el apóstol Pablo dice, despiértense, para aprovechar las oportunidades, aún en el día malo, y para poder entender lo que Dios quiere decirles y lo que Dios quiere que hagan, está hablando de dormir o despertar espiritualmente. Dios tiene sus formas para despertarnos. Y una de las formas está en el libro de Joel. Todo el libro de Joel es un libro acerca de un pueblo dormido al que Dios quiere despertar. Y vamos a ver un despertador que Dios usa para su pueblo y que es un despertador muy eficiente, es un despertador muy útil, que da buen resultado y que probablemente Dios lo haya usado alguna vez en tu vida y si no lo ha usado probablemente lo vaya a usar. Y ya a partir de esta palabra capaz que ya mañana Dios empiece a usar. Y no me culpe, ¿bien? Bueno, dice así Joel capítulo 1, versículos 6 y 7. Joel era un profeta. Dice, pues la langosta, como un ejército fuerte y numeroso, de dientes de león y colmillos de leona, ha invadido mi país, ha destruido nuestros viñedos, ha destrozado nuestras higueras, las ha pelado por completo hasta dejar blancas sus ramas. Dios envió un ejército de langostas con un propósito: despertar el espíritu dormido de su pueblo. Estaban despiertos, sí, trabajaban, hacían, sembraban, cultivaban, se dedicaban a sus cosas, pero espiritualmente estaban dormidos. Y el título de mi mensaje es langostas. Decí conmigo, langostas. ¿Le gustan las langostas? No, ¿no es cierto? ¿A cuánto les gustan las langostas? Que se encuentran con una langosta y dicen, qué lindo una langosta. Una langosta en la cama, una langosta ahí en la mesa. ¿Le gustan las langostas? ¿Sabe que Dios a veces usa cosas que no nos gustan? Un escritor dice, a veces Dios nos da lo que necesitamos en un envase, en un envoltorio que no nos gusta. ¿Qué viene a hacer la langosta? ¿Qué hace la langosta? Daño, dijo. Come. La langosta vino y dice, se comió absolutamente todo y llegó a pelar hasta las ramas, hasta que quedaron blancas las ramas, o sea, se comía hasta la corteza de los árboles y de las plantas. No quedó absolutamente nada y eso significaba que iba a haber hambre, que no iba a haber comida para ellos, que no iba a haber alimento para los animales. Si no había alimento para los animales, había todo un ciclo de vida que se estaba perdiendo. La langosta viene a comerse los planes hechos sin Dios. La langosta viene a comerse un estilo de vida autosuficiente. Ellos habían sembrado, ellos habían plantado, ellos habían hecho un montón de cosas, pero Dios mandó a la langosta a comérselo. La langosta en el sentido espiritual es eso. Es lo que Dios envía para comerse esos planes que hicimos sin tenerlo en cuenta Él. Es para venirnos a decir, tu estilo de vida no es el que yo quiero para vos. Ahora alguno está diciendo, una langosta era entonces.
vamos a comprar Raid. No, no sirve. La langosta era una evidencia, no era una o dos, era una nube de langostas. Era una evidencia de que ellos habían estado viviendo, estaban espiritualmente dormidos. A simple vista parece que una plaga de langostas fuera un acto de poco amor, ¿o no? Y algún espiritualoide ahí habrá ido a un campo y habrá empezado a decir, fuera estas langostas, fuera estas langostas. Y la langosta dice, a mí me mandó el Creador. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos a resistir espiritualmente una situación que no es ni del diablo, ni de la vida, ni del vecino? Son cosas creadas por Dios para despertarnos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para despertarnos. Parecía un acto de poco amor, pero era para despertarlos porque estaban viviendo una manera equivocada, se habían dormido en su error. Y quizás alguno de nosotros esta mañana o alguno que está mirando este mensaje por internet, hoy o cuando sea, está dormido espiritualmente. Quizás en lo exterior parece despierto, en su forma de hablar parece despierto, pero está dormido, está viviendo a su forma, no está escuchando la voz de Dios y Dios quiere que despertemos. Amén. La langosta no es el plan A de Dios. El plan A de Dios es hablar. Él primero nos habla. Él te habla a través del Espíritu Santo. Él te habla a través de una prédica. Él te habla a través de tu conciencia. Él te habla a través de distintas situaciones de la vida, con algo de la naturaleza. Él tiene miles de formas de hablarnos. Él primero nos habla. Ese es el plan A de Dios. ¿Qué hacemos nosotros con un hijo? ¿Qué hacemos nosotros si tenemos a alguien a cargo en una empresa, en un negocio? No es que al primer error automáticamente vamos con una disciplina, no, sino que enseñamos, hablamos. No es el plan A de Dios, la langosta. ¿Hay algo que Dios te esté hablando? ¿Hay algo que te esté diciendo y vos no estás oyendo? ¿No estás queriendo obedecer? ¿No estás queriendo prestar atención? Y la voz empieza a parecer cada vez más lejana, y no es que la voz está más lejana, es que tu conciencia se va cerrando, tu oído se va durmiendo, y ya llega el punto en que Dios tiene que decir, langostas, al ataque. ¿Qué pasa cuando nos quedamos dormidos? ¿Alguna vez se quedaron dormidos? ¿Sí o no? ¿Qué le parece? ¿Sí? El problema de quedarnos dormidos no es que uno esté de vacaciones y de pronto dice, uy, mirá, me quería levantar a las 9 y son las 2:30. ¿Qué problema hay? Estamos de vacaciones. Pero ¿qué pasa si tenías una entrevista de trabajo? ¿Qué pasa si tenías un examen importante para rendir? ¿Qué pasa si tenías que ir a abrir un lugar para que alguien más entrara? ¿Qué pasa si tenías una reunión importante y te quedaste dormido? Llega un momento en que te despertás, mirás la hora y decís, es demasiado tarde. El problema de estar dormidos espiritualmente es que despertemos cuando sea demasiado tarde. A veces Dios, quisiera que escuchen esto o anoten esto o piensen en esto. A veces Dios tiene que mandar a la langosta para despertarnos antes que sea demasiado tarde. ¿Lo podemos leer juntos? ¿Están dormidos? ¿Están despiertos? Viene la langosta, ¿eh? A veces Dios tiene que mandar para antes. Bien. No es simpático cuando viene la langosta. No es cómodo cuando viene la langosta. Pero Dios necesita despertarnos antes de que sea demasiado tarde. Vamos en la dirección equivocada. Dios tiene que despertarte antes de que sea demasiado tarde. Vas en la dirección a dañar tu corazón de una forma terrible, de una forma profunda. Dios tiene que despertarte antes de que sea demasiado tarde. A veces
Dios tiene que mandar a la langosta para despertarnos antes de que sea demasiado tarde. Quiero contarte lo que estaba pasando en ese momento, porque habrá habido gente que salía a sus campos, veía todo devastado y decía, no puede haber nada peor que esto. Pero ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento? El ejército del norte, el ejército de Babilonia, ya había salido rumbo a Judá para aniquilar a la ciudad y llevarse los esclavos. Mientras ellos estaban durmiendo espiritualmente, un enemigo terrible ya había salido desde el norte con dirección a ellos para venir a aniquilarlos, a destruir y a llevarse cautivos a los que ellos quisieran. Y eso había venido porque Dios les había advertido de que tenían que obedecer, de que tenían que vivir de cierta manera, y ellos no querían escuchar. Y Dios tiene que mandar a la langosta antes de que sea demasiado tarde, antes de que el ejército del norte llegara al pueblo de Dios. ¿Me van entendiendo? Nunca habían visto al ejército de Babilonia. No tenían como ahora radares o drones o satélites para decir, vimos que viene el ejército. Lo único que ellos tenían era la palabra de Dios que les había dicho, ustedes tienen que vivir de esta manera, ustedes tienen que caminar de esta forma, ustedes tienen que tratarse de esta forma, ustedes tienen que actuar de esta manera. Y si no lo hacen, vendrá el ejército del norte y traerá el resultado y la recompensa justa que se merecen por su estilo de vida. Ellos no vieron al ejército viniendo, pero tenían una palabra de advertencia de Dios, pero estaban dormidos espiritualmente. Quizás hay algo que hoy estás pasando que te parece terrible y vos decís, no puede haber algo peor que esto. A veces hay situaciones muy duras, muy dolorosas que nos toca vivir y decimos, no puede haber algo peor que esto. Esto es lo peor que me puede pasar. Pero las langostas no eran lo peor. Joel capítulo 1, versículo 15, el mismo capítulo del mismo libro que estamos leyendo acerca de las langostas, dice esto. Mientras Joel está hablando históricamente, el Espíritu Santo lo inspira y habla del día futuro del Señor. Escuchen, el día del Señor ¿está cuánto? Está cerca. El día del Señor está cerca. Mientras las langostas estaban devorándose lo último que quedaba, el profeta les dice, pero ¿saben qué? Hay algo peor viniendo. El día del Señor está cerca. No lo ven, pero está cerca. El día cuando la destrucción. ¿Puede haber alguna destrucción más? ¿Puede haber algo más terrible si la langosta se comió todo? El día de la destrucción viene, es tiempo presente, está pasando ahora, de parte no del diablo, sino de Dios. Qué terrible será aquel día. Joel está hablando de una realidad de la langosta comiendo los campos, pero después nos da un mensaje a nosotros. Y dice, ustedes tienen que despertar. Lo que estés viviendo, lo doloroso, lo triste, lo difícil que estés viviendo, debería servirte para despertarte espiritualmente. ¿Me dice amén? Porque Dios no está haciendo eso para destruirte, Dios está haciendo eso para salvarte. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas, y he tenido la bendición de estar cerca de personas que dicen, si no me hubiera pasado esto, no me hubiera acercado a Dios? Si no hubiera sufrido esta crisis, si la langosta, en otras palabras, no hubiera venido y me hubiera dejado absolutamente débil, incapaz y sin nada, yo no hubiera encontrado la salvación eterna de mi alma. Hay algo grande en camino hacia la humanidad. No lo vemos en nuestros radares, no lo vemos en nuestros satélites, no lo podemos ver físicamente, como ellos no veían a Babilonia, pero tenemos una cosa y es una cosa más segura que cualquier radar, que cualquier satélite, es la palabra de Dios que dice que vendrá un día en que Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Y no nos van a alcanzar las buenas intenciones, no nos van a servir las comparaciones de que este era peor y yo era mejor, no nos van a servir las explicaciones de por qué hicimos mal. El que no reciba el perdón y la gracia de Dios será destruido.
¿Será que Dios es tan malo? ¿Será que Dios es tan estricto? No. Dios es tan bueno que nos da una oportunidad de salvación. Amén. Dios es tan misericordioso. Él no quiere que el impío muera. Él no quiere la destrucción del pecador. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento para que sean salvos. Quizás estás dormido en la religión. Soy evangélico, así que ya tengo todo resuelto. Hay gente así. Quizás estás dormido en el entorno. Bueno, estoy en un grupo, voy a la iglesia, cantamos, estoy en el WhatsApp ahí que me mandan versículos. El entorno, estás dormido en el entorno. Quizás estás dormido en el orgullo. Yo sé lo que hago. No me gusta que me marquen las cosas, no me gusta que me digan qué hacer, qué no hacer, no me gusta que me señalen. Estás dormido en el orgullo. Estás dormido en la religión. Estás dormido en el error de decir, mi pecado no es tan grave. La gracia de Dios lo cubre todo. La gracia de Dios cubre el pecado que nosotros hemos confesado y del que nos hemos arrepentido. La gracia cubre cualquier pecado por grave y por permanente que haya sido en tu vida. La gracia de Dios lo puede cubrir, pero hay una condición para que la gracia llegue sobre tu pecado, y es que te arrepientas. Quizás estás dormido pensando que ese pecado no es tan grave, pero te digo algo, hay un día viniendo en el que los orgullosos, los religiosos, los soberbios, los rebeldes y los pecadores no arrepentidos van a ser juzgados. Y puede haber langostas que Dios esté mandando a tu vida y vos pienses o hayas pensado hasta hoy, y espero que sea solamente hasta hoy, ¿cómo puede ser que me esté pasando esto? ¿Cómo puede ser que Dios me ame y me esté pasando esto? Si Dios no hubiera mandado esas langostas, ese pueblo no se hubiera despertado y Babilonia lo hubiera borrado del mapa. ¿Cuántos dicen gracias por las langostas hoy? Y algunos no están entendiendo todavía, pero no me gustan las langostas, pastor. Despierten, decirle al de lado, despertate, 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 te digo, despertate. Este texto no está en la pantalla, pero lo agregué al final. El apóstol Pablo le escribe a los creyentes de otra ciudad y dice, también comentan, era el comentario, era de lo que se sabía. Comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Escuchen esto, Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Yo digo amén. Él es el que me rescató de los horrores del juicio venidero. Él es el que mandó la langosta de lo que haya sido. ¿Para qué? Para que mi espíritu se despierte, porque algo peor estaba en camino y Dios no quiere que el pecador se pierda, sino que se arrepienta y sea salvo. ¿Estás esperando con deseo la venida de tu Señor? ¿Estás seguro de que has sido librado de los horrores del juicio eterno? Porque de nada te sirve estar seguro de todo lo demás y no estar seguro de eso. Porque ¿de qué te sirve estar seguro de todo y no estar seguro de dónde va a ir tu alma? La religión nos adormece, el pecado nos adormece, las comparaciones nos adormecen, pero las langostas nos despiertan, amén. La langosta llega cuando no escuchamos la voz de Dios. La langosta llega cuando no escuchamos la voz de Dios. Y no es para que ahora diga, mirá, va a venir la langosta. No es para que amenace, pero así funciona Dios. ¿Qué es la langosta? ¿Qué implica la langosta? Básicamente, algo que nos duele. Algo que pasa en tu vida que te duele. ¿Qué implica la langosta? Algo que trae sufrimiento. Algo que nosotros no tenemos el control de esa situación. Es una nube de langostas y no se puede hacer nada. No se podía hacer nada ahí hace 3000 años y no se puede hacer nada hoy cuando hay una plaga de langostas. Es una cosa que sale de tu control y que lo único que podés hacer es ver cómo va devorando todo a su paso. No tenés control. Es algo doloroso, es algo triste.
Es algo que de un momento al otro cambia el escenario de tu vida. Es algo que de un momento al otro parece que pone tu vida en un curso diferente. La langosta hace eso. Duele, se sufre, pero en medio de eso tenemos que ver el amor de Dios que nos quiere despertar. Amén. Y si has estado sufriendo el ataque de la langosta y has estado enojado con Dios, y has estado enojado con alguien porque no te ayudó, porque no hizo... No. Dios está tratando con tu vida. Dios está queriendo despertarte. Amén. Miren esta palabra del Salmo 119. Prepárese para esto. Si el Evangelio es locura, esto es re locura. El sufrimiento me hizo bien. No, pastor. El sufrimiento me hizo bien. ¿Cómo le hizo el sufrimiento? Bien. Porque me enseñó a prestar atención a mis deseos, a lo popular, a lo fácil, a lo que la gente aplaude. No. El sufrimiento me hizo bien. ¿Cuál es el bien? Abrió mi oído, me despertó para entender y escuchar tus estatutos, tus decretos. La langosta hace sufrir, la langosta trae dolor. Pero si respondemos bien, vamos a poder hacer nuestras esas palabras. Y después que la langosta haya pasado y haya barrido todo, ya vamos a ver cómo termina la historia, porque no termina así. Podremos decir, esta langosta, ¿me dolió? No te voy a decir, Señor, me dolió. No te voy a decir que no, en algún momento me enojé. Te voy a decir que no, pisé algunas, viendo si podía controlarlo. Pero este sufrimiento, esta langosta, fue para bien. Porque me enseñó a prestar atención, a estar despierto, a abrir mis oídos a tu palabra. ¿Cómo se debe responder a las langostas? Joel capítulo 2, versículo 12. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí, ¿cuándo? Vuélvanse a mí ahora. Mientras haya tiempo. ¿Se acuerda que le hablé de que no sea demasiado tarde? ¿Se acuerda que le dije que ellos no sabían si el ejército estaba a un día o a 20 días de camino? Ellos no lo sabían, pero el Señor les dice, vuélvanse a mí ahora, antes de que sea demasiado tarde. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. La forma de que nosotros debemos responder a las langostas de la vida es con arrepentimiento. Cuando Dios manda esas situaciones que ponen tu vida patas para arriba, que se sale de tu control, que no entendés nada, es tiempo de despertarnos espiritualmente y es tiempo de decir, Señor, yo me vuelvo a ti. Todo este vocabulario habla de que estaban lejos de Dios. Dice, vuélvanse a mí, acérquense con ayuno. ¿Me entiende? Vuélvanse, acérquense. Uno no le dice vuélvanse a alguien que lo está mirando. Vuélvanse es dense vuelta. Le habían dado la espalda a Dios. Si nosotros le damos la espalda a Dios e insistimos en darle la espalda a Dios, y a veces darle la espalda a Dios significa darle la espalda a tus padres, darle la espalda a un consejo, darle la espalda a lo que la Biblia dice. Y Dios dice, vuélvanse, den vuelta. ¿Saben? Dios nos ama demasiado como para dejarnos en nuestro error, en nuestro pecado. Dios nos ama demasiado como para permitir que la destrucción verdadera y eterna llegue a nuestra vida. Él va a mandar la langosta. Él va a mandar la langosta a tu vida y va a mandar la langosta a mi vida y lo va a hacer las veces que sea necesario hasta que nos demos cuenta de que tenemos que volvernos a Él. ¿Me dice amén? ¿Cómo se responde a eso? Volviéndonos a Dios. Hay signos de que la langosta está pasando por tu vida. Dice Joel en el mismo capítulo 1, dice, ya no tenemos alegría. Ya no tenemos alegría. ¿Sentís el gozo de la presencia de Dios? Ya no tenemos ni siquiera los elementos básicos para ir a adorar a Dios en el templo. Cuando cantás a Dios, ¿sentís que hay algo fluyendo desde adentro tuyo? ¿O la langosta se ha comido todo? Cuando te pones a orar, si es que lo haces, ¿sentís que son palabras huecas, artificiales, sintéticas? ¿O sentís que realmente hay algo que está fluyendo desde adentro tuyo? La señal de la langosta es que no hay vida interior.
La señal de la langosta es que ahora hay angustia, hay tristeza. Las personas con las que te llevabas bien ahora te llevas mal. Las cosas que antes te satisfacían ahora ya no te satisfacen. Las buenas noticias son cada vez menos frecuentes, menos seguidas. ¿Te estás enojando más que antes? ¿Te estás desanimando más que antes? Esa es una señal de que las langostas están obrando. Necesitamos volvernos a Dios. ¿Me dice amén? ¿Qué pasa cuando nos volvemos? ¿Hay alguien esta mañana que dice, si la langosta viene, pastor? No quiero decir que ya no haya estado comiendo algo por ahí, pero hay alguien que diga, si la langosta viene, pastor, yo me voy a volver al Señor. ¿Hay alguien así? ¿Le estoy hablando a alguien así? ¿Hay alguien así? Porque ahora a esos que dijeron, sí, a los que dicen, no, yo cuando venga la langosta me meto en mi casa y a mí no me va a hacer nada. Bueno, no importa. Pero si hay alguien esta mañana que dice, cuando la langosta llegue, cuando la vida se ponga patas para arriba y Dios me quiere despertar, conmigo le va a funcionar, pastor. A mí me va a despertar. Yo no voy a seguir siendo esa persona orgullosa. Yo no voy a seguir abrazado a mi pecado. Yo no le voy a seguir dando la espalda a Dios. Cuando la langosta vea que empieza a avanzar y comer todo lo valioso de mi vida, yo me voy a volver a Dios. ¿Amén? No busques para allá, no busques para allá. Hay que buscar arriba. Y hay que buscar de rodillas, y hay que buscar con lágrimas. Hay que buscar con el corazón quebrado delante de Dios. Si hay alguien que decide volverse a Dios cuando la vida se pone difícil, esto es lo que le va a pasar. Joel 2, 18, 19. Entonces, no antes del arrepentimiento, no antes de que te vuelvas a Él. Entonces el Señor se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. El Señor responderá. ¿Cuál será la respuesta? Miren. ¿Qué va a decir el Señor? Miren. Les envío grano, vino nuevo y aceite de oliva. Suficiente. ¿Cuánto? ¿Cuánto te va a dar Dios? ¿Cuánto te va a dar Él cuando te vuelvas arrepentido? ¿Cuánto te va a dar? Suficiente. Les voy a dar todo lo que la langosta se llevó. Se los voy a devolver suficiente para satisfacer sus necesidades. Cuando nos volvemos arrepentidos a Dios, cuando nosotros escuchamos el despertador de Dios, las langostas, y nos volvemos a Él, entonces recuperamos una relación correcta con Dios. ¿Amén? Lo primero que necesitamos es recuperar la relación correcta con Dios, reconciliarnos con Dios, volvernos en amistad con Dios. No habrá restauración, no habrá restitución de tus campos, de lo que hoy te está pasando. No habrá restitución hasta que tu relación con Dios no sea restaurada. Porque Él es la fuente de todo nuestro bien. ¿Amén? No hay bien fuera de Él. No hay provisión de lo que nuestra alma necesita aparte de Él. El único que puede saciar nuestra alma es Dios. Y hasta que no nos arrepentimos y nos volvemos a Él, nuestra alma va a seguir seca, va a seguir estéril y las langostas van a seguir devorando. Dice, vendrá el grano, el pan, el aceite, el vino, todas cosas que simbolizan la presencia de Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos, empezamos a experimentar la presencia de Dios. ¿Alguien me dice amén? Eso que sentíamos lejos, no es que lo sentía, decía el de lado, no es que lo sentía, estabas lejos. Me siento lejos, no que te sentí lejos porque estás lejos. Como dice el pastor Eduardo, del amor de Dios no nos aleja nada ni nadie, pero nosotros nos alejamos de Dios. Y has estado tanto tiempo por la acción del pecado, por la acción de la rebeldía, has estado tanto tiempo envuelto en circunstancias de enfermedad, de escasez, de enojo, de temor, que esas cosas que te envolvían se han vuelto tu identidad. Eso que te envuelve durante un día, 2 días, una semana, un año, eso que te envuelve durante mucho tiempo se termina convirtiendo en tu identidad. Pero cuando nosotros rompemos eso en arrepentimiento y nos volvemos a Dios, Él nos abraza, Él nos cubre, Él dice que la bandera sobre nosotros no es juicio ni condenación, sino amor, y esa empieza a ser nuestra nueva identidad. Somos amados, somos perdonados, somos hijos de Dios, somos limpios, somos aceptos, somos lo que Dios dice que somos. Amén. Cuando nosotros dejamos de estar envueltos en nuestro pecado y empezamos a estar envueltos en el amor de Dios, nuestra identidad empieza a ser sanada.
Todo el tiempo que vivimos lejos de Dios, vivimos lejos de nuestra fuente de identidad, de sentido y de propósito. Y hay personas que te lastimaron, y hay decisiones equivocadas que te lastimaron, y hay marcas en tu vida, hay marcas en tu cuerpo, hay marcas en tu finanza, hay marcas en todos lados en tu vida, pero Dios es el que puede darnos una nueva identidad. ¿Amén? Pero necesitamos volvernos. Joel 2:20. Expulsaré. ¿Qué va a hacer Dios? No diga expulsaré. ¿Qué va a hacer Dios? Expulsará. Ahí está. Bien. Expulsaré a esos ejércitos que vienen del norte. Los enviaré a tierra árida y desolada. Los que van a la vanguardia, o sea, los que vienen adelante contra ustedes, ¿qué va a pasar? Serán arrojados al mar muerto. Y los de la retaguardia, los que vienen al final, serán enviados al Mediterráneo. ¿Se da cuenta de lo que está pasando? Ahora que se arrepintieron, ahora que se reconciliaron con Dios, Dios dice, bueno, ¿saben qué? Ahora volvemos a tener una relación. Ahora les doy de mi presencia, ahora les doy de mi espíritu, ahora yo los abrazo, ahora yo los empiezo a renovar. Y me acuerdo, había un ejército viniendo. Había un enemigo viniendo. Había un juicio por tus pecados viniendo. Y dice el Señor, a tus pecados los voy a arrojar al fondo del mar. Amén. Y voy a alejar tus pecados de ti como el este está lejos del oeste. El este no se puede unir nunca con el oeste. Y tus pecados no van a volver a estar nunca sobre tu vida, porque como está lejos el oriente del occidente, así alejaré de mi pueblo su pecado. Es como si Dios hubiera caído con un martillo sobre el ejército de los enemigos y los hubiera partido al medio. Y unos salieron despedidos en una dirección y otros salieron despedidos en otra dirección. Ese juicio que estaba viniendo sobre tu vida, esa condenación eterna que estaba viniendo sobre tu vida, si esta mañana te arrepentís y te volvés de corazón a Dios, ese juicio nunca llegará a tu vida. Amén. Ese juicio será anulado por Dios. Expulsaré. Babilonia venía para hacerlos esclavos. Babilonia venía para llevárselos cautivos. Y si nosotros persistimos en nuestro estilo de vida y si nosotros no queremos escuchar la voz de Dios, van a venir situaciones que el enemigo, antes del juicio aún, van a venir situaciones en las que el enemigo va a esclavizar tu vida. No queremos andar enojados, pero ¿cómo andamos? No me contesten, ¿eh? No sé, yo nunca ando enojado. Sí. ¿Qué es ser esclavo? Que quiero hacer una cosa y no la puedo hacer, ¿o no? ¿Qué es ser esclavo? Que quiero hacer algo y no puedo. Que no soy libre para hacerlo. Y cuando viene el enemigo, por nuestro pecado, por nuestro corazón duro, nosotros no queremos estar enojados. ¿Pero cómo andamos? Enojados. Y no queremos tener miedo. ¿Pero qué tenemos? Miedo. No queremos estar desanimados, pero nos desanimamos. No queremos reaccionar mal, pero reaccionamos mal. Eso es todo un signo de esclavitud. Y el enemigo no necesita esclavizar toda tu vida. El diablo solo necesita un área de tu vida para hacerte vivir una vida miserable. Él solo necesita un área de tu vida para hacerte vivir una vida miserable. No podemos ser 90% libres. Si somos 90% libres, somos 10% esclavos. Dios quiere que seamos completamente libres. Amén. Pero nuestro corazón tiene que estar rendido a Él. Y por último, termino con esto. Joel 2, 25, 26 dice: el Señor dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Según algunos comentaristas, todas estas expresiones, más allá de cómo esté traducido, hablan de la langosta en sus distintas etapas, cuando es oruga, cuando es saltón, como dice otra versión, es la misma langosta, es el mismo animal. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor. A alguno estaba diciendo, no, pastor, pero yo estoy escuchando, sí, uno dice amén, me dice, decía el del lado, despertate, yo digo todo, sí, pero esa langosta no puede haberla mandado Dios. No, estaba pensando eso algunos. Yo no voy a decir que levante la mano, pero algunos estaban pensando eso. Dios no puede mandar una plaga a su pueblo. Fui yo quien envió ese gran ejército.
¿Quién lo mandó? ¿Le queda alguna duda? Bien. Destructor en contra de ustedes. Volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios, que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Nos volvemos en una relación con Él. Volvemos a experimentar su presencia, volvemos a experimentar la unción del Espíritu Santo, lo que es el aceite, el pan, el vino, la persona de Cristo en nuestra vida. Nuestros enemigos empiezan a ser echados fuera, ya no por nosotros, ya no por nuestra sabiduría, sino por Dios. Y lo más hermoso dice, yo les devolveré todo eso que perdieron por causa de la langosta. Todo lo que hayas perdido en el proceso, Dios dice, yo se los voy a devolver. ¿Saben? La restauración no es un milagro que pasa en un momento y nada más. La restauración es un estilo de vida. Un día había un hombre que hacía 38 años que estaba paralítico al lado de un estanque, y dice la Biblia que cuando bajaba un ángel y movía las aguas, el primero que llegaba tocaba las aguas y se sanaba. Y el paralítico estaba ahí, ya hacía 38 años que estaba ahí, pero ya ni se acordaba para qué estaba ahí, porque él nunca podía llegar. Cada vez que el agua se movía, había otro en mejores condiciones que él y llegaba al agua. Y un día Jesús se le acerca y le dice, ¿querés ser sano? Sí, Señor, pero no puedo. Cuando el ángel mueve el agua y quiero llegar, siempre hay alguien que llega primero. Y el Señor lo sana y se levanta, pero unos versículos más adelante, dice la Biblia que el Señor se lo encuentra en el templo. Y me imagino a Jesús viéndolo, ¿no? Dice, qué bien, estás caminando y has venido al templo. Y el Señor le dice, bien, ¿eh? Yo me imagino así, una mano en el hombro quizás, qué bien, bienvenido, esta es tu casa. Pero no peques más, no sea que algo peor te venga. La restauración que Dios hace no es algo que, digamos, pasó tal día, de tal año, en tal situación, no. La restauración es un cambio en el estilo de vida permanente. Todos los días, ver si estoy despierto o estoy dormido. Ver si estoy escuchando la voz de Dios o no. Reconocer si mis sentidos espirituales están adormeciendo o si estoy sensible a lo que Dios quiere mostrarme. Termino con este texto. No sé si está ahí. Ahí está. Yo solía desviarme. ¿Cuántos se sienten identificados con eso? Levanta la mano alguno. Yo solía. Hasta que me disciplinaste. Pero ahora sigo de cerca tu palabra. ¿A cuánto nos gustaría que ese salmo nos describa? Porque, ¿saben? Todos nos desviamos. Y ese es un lenguaje bien típico de David, de un pastor. Yo me acostumbraba a desviar. David se mira a sí mismo y dice, yo era como esa oveja que me hacía renegar, ¿no? Y se me desviaba, y se me iba. Pero el pastor a veces la tenía que tironear un poco, a veces la tenía que poner sobre los hombros y llevar al camino de nuevo. Pero él dice, yo solía desviarme, pero ahora dice, sigo de cerca tu palabra. Ponete de pie, por favor. A veces Dios tiene que mandar la langosta antes de que sea demasiado tarde. Y si hoy estás acá, si todavía hay aire entrando y saliendo de tus pulmones, entonces no es demasiado tarde. ¿Me dice amén? Alguno quizás pensó, yo ya me mandé tantas cosas, yo ya hice tanto mal, yo ya tomé tantas malas decisiones. No es demasiado tarde.
Parecía que la langosta ya se había comido todo. De hecho, se había comido todo. Pero no es demasiado tarde. No es demasiado tarde. Dios puede devolver todo lo que se haya perdido hasta hoy. Pero mi pregunta esta mañana es si esas langostas han estado en tus campos. Si decís, sí, pastor, cuando hablaba de que en mí se ha apagado el gozo, se ha apagado la alegría, de que cuando canto no siento realmente, y no es por sentir o por emoción, sino por la realidad de la vida del Espíritu en mí, cuando canto, cuando adoro a Dios. Cuando leo la Biblia me parece simplemente hacer un trámite, como estar por rendir una materia o por presentar un informe en la oficina. Hay cosas que no tienen vida. ¿Se ha perdido esa vida espiritual? ¿Se ha perdido esa sensibilidad a lo que Dios quiere para vos hoy, en este momento, ahora? Ya no está esa alegría que había un día, ya no está esa seguridad de la provisión de Dios o de la sanidad de Dios o de las bondades de Dios. ¿Será que tus campos han sido devorados? Lo que Dios quiere cuando manda la langosta no es destruir tu vida, es despertarte. ¿Me dice amén? Y si así es como has estado viviendo, así es como te has estado sintiendo en este tiempo, yo quiero que empieces a darle gracias a Dios. Puede parecerte un poco extraño, pero dale gracias a Dios por lo que te ha pasado. Dale gracias a Dios por lo que has vivido. Porque la langosta no viene a destruirte, la langosta viene a despertarte. Y mientras más rápido te despiertes, mientras más rápido te vuelvas a Dios, más rápido empezará la restauración de tu vida. Hoy es el día para volverte a Dios. Entonces Él nos restaurará. Escuchen ahora mi voz. Vuélvanse ahora a mí. Este es el día de salvación. Este es el día de reconciliación con Dios. Si nunca te pusiste a cuenta con Dios, si nunca habías pensado que después de esta vida había una eternidad y que si no habías sido perdonado por Dios ibas a sufrir un castigo eterno por tus pecados, yo digo, es algo que no lo puedo demostrar, pero tenés que creer la palabra de Dios. Como Dios dijo, vendrá el ejército del norte, y aunque no lo veían, el ejército del norte venía rumbo a ellos. Hay un juicio viniendo sobre la humanidad. Y tenemos que despertar antes de que sea demasiado tarde. Hay un juicio que no es por un Dios enojado, no es por un Dios injusto, no es por un Dios que se levantó de mal humor un día. Hay un juicio que Dios mismo está demorando, retrasando y demorando uno y otro día para que más y más personas se arrepientan y Él pueda extender su gracia y su misericordia. Pero si hoy escuchás su voz, no endurezcas tu corazón. No sé si viniste porque te forzaron, no sé si viniste porque te equivocaste y pensaste que había otra cosa hoy, no lo sé, pero estás acá. Y creo que hay una soberanía de Dios para que escuches esta palabra y para que puedas asegurar el destino de tu alma. Mañana los problemas seguirán, seguirá siendo Navidad y fin de año y habrá vacaciones y volverán los niños al colegio y vos al trabajo. La vida va a seguir, pero tu alma tiene que estar segura antes de que sea demasiado tarde. Si hay alguien esta mañana que no está seguro, no está convencido de que realmente ha sido perdonado por Dios y de que ese juicio ya no está más viniendo hacia él, esta es la mañana en que tiene que abrir su corazón delante de Dios y decirle: yo me arrepiento, yo te pido perdón. Me dice amén alguien en la casa del Señor. Yo te pido perdón. Te pido perdón por mi estilo de vida. Te pido perdón por darte la espalda. Te pido perdón porque yo fui el Dios y Señor de mi vida. Te pido perdón porque no te reconocí. Te pido perdón porque manejé todas las cosas como a mí se me antojaba y no reconocí que en los cielos hay un Dios. Te pido perdón. Y dice la Biblia que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Dios nos perdona de toda nuestra maldad. Todos tus pecados en esta misma hora son
perdonados y quitados por Dios. Y así como ese ejército que venía contra Judá fue echado al mar, dice la Escritura que nuestros pecados son arrojados por Dios al fondo del mar y nadie ni nada podrá sacarlos de ahí. Ese pecado nunca te alcanzará. Ese juicio y esa condenación nunca llegarán a tu vida. Pero es necesario que una mañana, un día, una hora como esta, decidas volverte a Dios. Y para mis hermanos que hace tiempo que se reconciliaron con Dios, que fueron verdaderamente hechos hijos de Dios un día porque confesaron sus pecados, porque se arrepintieron y se acercaron a Él, pero han estado viviendo adormecidos. Han estado viviendo sin comprender lo que Dios quería para sus vidas. Y quizás ya alguna de las langostas han empezado a comer y ya el gozo se ha ido, la alegría se ha ido. El fruto de labios que exalta a Dios ha sido devorado. Yo quiero alentarlos para que esta sea la mañana en que puedan despertar espiritualmente. Amén. Que puedan despertar espiritualmente. Él no quiere que siga la devastación en tu vida. Él no quiere que sigas viviendo con tus campos arrasados. Él quiere devolverte ese aceite, ese pan, ese vino, ese gozo de la salvación, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él no quiere que vivas así como estás viviendo. Pero Él ha enviado esas langostas para despertar tu espíritu, para que te vuelvas a Él, para que dejes de confiar en tu religiosidad, para que dejes de confiar en las cosas buenas que hiciste en el pasado y para que digas de ahora en adelante yo quiero una relación diaria, permanente, minuto tras minuto, segundo tras segundo con el Dios que me ama. Yo quiero estar despierto para Él, yo quiero estar despierta para Él. Cuando hables te voy a escuchar, cuando me guíes te voy a seguir, mis oídos estarán atentos a tu voz. No andaré en mi voluntad, andaré en tus caminos. Alguien me dice amén esta mañana. No andaré en los deseos de mi carne, andaré en los deseos del Espíritu Santo. Alguien me dice amén. No voy a vivir como yo quiero la restauración, quiero ese estilo de vida, quiero caminar cerca. Antes he sido abatido y la langosta comió todo porque tenía mi oído dormido tu palabra, pero ahora te sigo de cerca. Amén. Ahora te sigo de cerca. Señor, queremos ser como David en sus últimos días. Queremos decir como Él, Señor, ha sido bueno el sufrimiento, porque me enseñó a escuchar tu palabra. Ha sido bueno el dolor que me tocó pasar, porque despertó mi espíritu y mi corazón. A mí me gustaría que esa fuera mi oración. Sé que en el momento que las langostas están lastimando tus campos, lo único que parece que queremos es que se vayan. Pero déjame decirte algo, las langostas se van a ir. Las langostas se van a ir. En el momento que decidas rendirle tu corazón a Dios, en el momento que decidas volverte al Señor, las langostas se van a ir. Entonces dice, yo los perdonaré y yo les devolveré todo lo que perdieron. Y nunca más serán avergonzados. Señor, toca el corazón de tu iglesia en esta mañana. Toca el corazón de tu pueblo, de tus hijos. Señor, aquellos que han estado dormidos, que realmente puedan, como cantábamos recién, decir, mi vida es Cristo. Andaba en el error, andaba vagando, andaba en mis propios caminos, pero de ahí me salvaste. Tuviste compasión de mí, me amaste. Y aunque lo que merecía era la muerte, la condenación, me trajiste a la vida, a la salvación, a la restauración. Alguien me dice amén esta mañana. Espíritu Santo, despertá a los espíritus dormidos en la casa del Señor. Espíritu Santo, despertá a los que están adormecidos. Abrí los oídos que estaban adormecidos. Abrí los ojos que estaban cerrados. Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu, toda pesadez espiritual, toda apatía, Señor, sea despertada ahora por el Espíritu Santo.
Y mientras nos arrepentimos de nuestros pecados y mientras confesamos nuestro estilo de vida equivocado, independiente de ti, Señor, queremos ver cómo nuestros campos empiezan a prosperar. Queremos ver cómo el gozo empieza a florecer. Queremos ver que la paz empieza a llenar nuestros graneros. Queremos ver que tu presencia, que el vino, que el pan, que el aceite, que Cristo, que el Espíritu Santo empiezan a llenarlo todo en nuestra vida. Anhelamos eso, Señor. Anhelamos eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.